estamos grabando, las estamos subiendo a la plataforma por un enlace o un video en YouTube para que ustedes puedan revisar cuando no puedan por algún motivo asistir a la clase, puedan revisar el contenido y no nos vayamos a atrasar. Vamos a hacer la calificación de la materia con 3 notas, ¿sí? Esas 3 notas van a ser 3 parciales. Uno sobre la sesión 7, el otro sobre la sesión 13 y el último en la sesión 19. Para la sesión 20 poderles hacer la entrega de notas correspondiente a cada uno de ustedes. Bien. ¿Todos están en la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien. La psicobiología y el laboratorio pues están más encaminadas a que revisemos las generalidades que tienen que ver con temas que ya todos nosotros conocemos, que para algunos están un poco más recientes que para otros, pero que realmente son temas fáciles y que ya hemos visto. ¿Sí? En la primera sesión hoy vamos pues a hacer nuestra introducción, a leer el contenido programático y vamos a empezar a hablar de las teorías sobre el origen de la vida. ¿Listo? Vamos a hablar de biología. ¿Qué es biología? La ciencia que estudia la vida, ¿cierto? Y de la biología pues se derivan muchas ramas. Los biocompuestos los vamos a revisar el día de mañana y vamos a hablar específicamente más que todo de carbohidratos inicialmente. Es un tema también relativamente fácil, pero pues que tenemos que conocer. Vamos a ver todos los tipos de biocompuestos. Vamos a ver lípidos, vamos a ver proteínas y vamos a ver enzimas. Y cómo cada uno de estos biocompuestos tienen que ver con el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, cómo actúan en nuestra anatomía y cómo son importantes para tener un adecuado estado de salud y demás. ¿Listo? Vamos a hablar de vitaminas en la sesión número 4. Y posteriormente vamos a hablar de la célula. Nada nuevo, todo lo que ustedes de pronto ya conocen. ¿Sí? Todos hemos escuchado alguna vez hablar de carbohidratos, de lípidos o grasas, de proteínas, de vitaminas. Vamos a hablar de células, de la teoría celular, de las células procariotas y eucariotas, de la célula animal y de la célula vegetal. ¿Listo? Vamos a hablar de la estructura celular, de la membrana de organelos. Chicos, espérenme un segundito, discúlpenme, por favor. Bien, muchachos, qué pena con ustedes. Listo, y ya cuando terminemos de hablar de esa estructura celular, vamos a hacer nuestro primer parcial en la sesión número 7. Ya ustedes creo que tuvieron evaluaciones en plataforma, ¿cierto? También todos ya la conocen. Cómo funcionan las evaluaciones, que tienen un tiempo y un intento para contestar la evaluación. Yo entiendo que a algunas personas les puede en algún momento fallar el internet o presentarse en esas situaciones, entonces tenemos que generar los parciales de manera que todos tengan un tiempo prudente para contestar. Bueno, entonces vamos a habilitarlos al inicio de la clase y vamos a darles unas 2 o 3 horas máximo para contestar. Bien. Luego, las células, la unión de las células nos van a formar los tejidos y vamos a hablar de los 4 grupos de tejidos
más importantes que tenemos nosotros. El tejido epitelial, el muscular, el nervioso y el tejido conjuntivo o conectivo. ¿Listo? En la sesión 9 vamos a hablar de la fisiología del aparato digestivo, cómo es la digestión, cómo es la absorción, cada uno de los órganos que conforman ese aparato digestivo. Dios mío, sigue ingresando gente. Bueno, bien. En la sesión 10 vamos a hablar del sistema excretor. ¿Sí? Sistemas excretores, pues el más importante es el sistema urinario, aunque la excreción también se da por el sistema respiratorio, por el sistema hormonal y de sudoración y también por el sistema digestivo. Vamos a hablar del plasma, de la linfa, del líquido cefalorraquídeo, cuál es su composición y su función, o sea, vamos a hablar de la sangre y parte del sistema circulatorio. Vamos a hablar de la respiración, vamos a aprender cómo es ese proceso bioquímico de intercambio gaseoso, ¿sí? El ingreso del oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono, que es la sustancia de desecho. Cómo se maneja la respiración y cómo se manejan esos procesos bioquímicos relacionados con la respiración. Y ahí vamos a hacer nuestro siguiente parcial, el parcial número 2. Luego vamos a hablar del sistema nervioso, por eso dejé el parcial antes de iniciar con este tema, porque el sistema nervioso central es el sistema que ustedes más tienen que dominar en relación a la psicología. ¿Sí? No es que los demás no sean importantes, no es que no sea importante saber un poco de piel, de respiración, de digestión, de excreción, pero el sistema nervioso es el que más nos va a interesar en nuestro proceso de aprendizaje con relación a la psicología. ¿Listo? Vamos a hablar del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Eso lo veremos en una sola clase. Luego vamos a hablar de los órganos de los sentidos y de unas receptores que se llaman quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores, que no son otra cosa que las estructuras que están en cada uno de nuestros sentidos y que permiten que nosotros podamos captar toda esa información que proviene del ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que los sentidos que tenemos son 5, ¿verdad? Y cada sentido tiene un órgano para su función. Entonces, el sentido de la visión, pues vamos a manejarlo obviamente a través de los ojos y vamos a tener los fotorreceptores. Van a ser exclusivamente los receptores o fotorreceptores, van a ser exclusivamente del ojo y del sentido de la visión. Los mecanorreceptores van a estar en el oído y en la piel y van a servir para captar ondas sonoras, para captar presión en la piel, en el tacto. Y los quimiorreceptores son los que están ligados al olfato, ¿sí? Y al gusto, y son los que nos van a dar esa capacidad de recibir los olores y los sabores a través de la nariz y la lengua. Eso ya lo veremos en su momento. El sistema somatosensorial pues hace referencia a cómo se comporta nuestro cerebro en relación al movimiento, a la percepción, ¿sí? A la propiocepción, cómo nos sustentamos nosotros, digamos que en el ambiente en el que nos movemos, ¿sí? Porque nuestro cerebro almacena ciertas cosas en ciertas áreas específicas. ¿Cuáles son las áreas de la audición? ¿Cuáles son las de la visión? ¿Cuáles son las áreas de la memoria y demás? Entonces ahí vamos a hablar de las áreas de Bowman para que las vayamos estudiando. ¿Listo? Vamos a hablar de la teoría de la evolución de Darwin, pero específicamente vamos a hablar de embriología. ¿Sí? Y cuando hablemos de embriología vamos a dar una clase completa sobre cómo se da el desarrollo fetal y parte de la vida intrauterina. ¿Sí? Cuáles son los tipos de huevos, que en este caso se llama gametogénesis,
que es la unión del óvulo con el espermatozoide y cuáles son esos cambios, la maduración, la forma, la segmentación, la diferenciación, cómo se genera el sexo, el paso de la información genética y todo lo que tiene que ver con la concepción y esa vida intrauterina. Y en la evaluación final, que la hacemos en la sesión 19, pues vamos a cerrar nuestro tema y la sesión 20 entregaremos notas. Esas notas las podemos calificar o valorarlas en un 30 y 40%, si a ustedes les parece, o las dejamos todas al 33% para que sean iguales. Ustedes me dirán, muchachos. Aquí tenemos parte de bibliografía y textos que podemos revisar. Todo esto ya está montado en la plataforma del contenido. Aquí hay una fisiología del sistema nervioso, que es la fisiología de Gayton. Esa es una fisiología muy completa. Esa se las recomiendo yo. Bien. Profe, buenas noches, una pregunta. Sí, buenas. O sea que esta materia solamente se basa en esas 3 notas, no hay trabajos de entrega ni nada así. Eso lo vamos a discutir ya, de una vez. Sí, pues digamos que ustedes son un grupo muy grande, ¿no? Y para que nosotros podamos, ¿cuántos nuevos tenemos? Varios. Yesid, Sebastián, Claudia, Cristian, Roxana, bueno, en fin. Bien, sí, podríamos pensar en hacer un trabajo en el cual podamos hacer grupos, pero tocaría grupos por lo menos de 10 personas, ¿sí? O por lo menos de 8, para poderles dar un tema a cada uno y que lo puedan exponer, sustentar y socializar con sus compañeros y que se pueda generar alguna nota que pueda servir como ayuda a subir alguna nota mal o algo que haya quedado pendiente, ¿sí? Aunque esperemos que eso no suceda, que les vaya bien a todos, ¿cierto? Entonces no sé ustedes qué opinan. Hay un tema importante y es que esta materia se llama psicobiología, pero también se llama laboratorio. Y cuando la hacíamos de manera presencial, pues teníamos el acceso como mínimo a una sesión de laboratorio. El tema del laboratorio obviamente está complicado y pues sobra decir por qué. Es un tema de normatividad, no es algo que nosotros pues estemos manejando de una manera diferente, sino como se está manejando en todo lado. ¿Sí? No hay chance de hacer reuniones con grupos grandes. Ahorita en las noticias ya al mediodía vi que en las universidades están empezando a implementar prácticas para las personas que necesitan prácticas sobre laboratorios, ¿sí? Específicamente algunas de medicina, enfermería y ese tipo de cosas, pues ustedes de repente no serían la excepción, pero para que eso se pueda hacer se necesita de un protocolo de bioseguridad que ya lo tenemos listo, que hoy precisamente estamos trabajando en él, que se envía el jueves y necesitamos que nos avalen por parte tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud. ¿Sí? Cuando la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación avalen que nosotros podamos empezar a hacer las prácticas, podríamos organizarlo. Si no alcanzamos en este curso, pues tendríamos que sacar el tiempo para hacerlo. ¿Sí? No es nada del otro mundo, son laboratorios para revisión de células animales, vegetales, de pronto hacer una disección de corazón y de riñón y poder revisar cómo son los tejidos en el laboratorio. Pero pues por lo pronto se nos sale de las manos, tenemos que trabajar todo desde la virtualidad. Si existe la posibilidad de que podamos generar una especie de laboratorio virtual, pues ya lo trabajaremos, pero pues estamos en eso. Bueno, muchachos. Entonces, no sé qué opinen de los grupos de trabajo.
Profe, yo estoy de acuerdo con formar grupos de trabajo y de pronto asignar un tema, así como lo dijiste, y cada grupo como que lo expone y lo socializamos, pues me parece interesante y además de que son temas que son extensos y para una sola persona pues quedaría complicado. Entonces se desglosan como varias cosas, entonces sí me parece, pues me gustaría la verdad. Vale, listo, Camila, muchas gracias. Bien, Profe, entonces, buenas noches. ¿cómo estás, Sebastián? Sí, bien, Muy bien. me parece perfecto. Profe, tengo una pregunta. Claro, bien. Lo que pasa es que en la anterior materia nos habían indicado de que no sé si en esta o solamente era en esa, ya usted me hará la aclaración, que no se iba, había salido un memorando y que nos mostraron, el memorando hablaba de que la forma de calificación durante el periodo de la cuarentena no iba a ser con notas, sino que iba a ser aprobó o reprobó. Entonces quería saber si esta materia también se iba a resumir en aprobó o no aprobó o íbamos a tener una calificación en competencia. Eh, es una muy buena pregunta, Sebastián. Claro que sí, ustedes van a aprobar o van a reprobar. Eso queda claro y eso es una, digamos que es una directriz que se generó en la universidad por los temas del aislamiento. Sin embargo, nosotros tenemos que calificarlos también de manera cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en un programa profesional como es el de psicología, no podemos salirle a la Secretaría o al Ministerio de Educación con aprobó y reprobó, sino tenemos que sustentarlo con notas, ¿sí? Ah, ok. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien pasa con 3.8 y otro pasa con 3.5, nosotros vamos a hacer como una aproximación y el aprobó creo que lo vamos a dejar en 4 dependiendo de muchas cosas, ¿sí? Vamos a tratar de estandarizar algunas notas, ¿sí? El que pierde, pierde con 2.5 dependiendo de muchas cosas. Entonces, yo tengo que calificarlos, claramente tengo que calificarlos eh, con notas, con números, sacarles sus promedios. Yo necesito que ustedes pues se apersonen obviamente y se metan en el cuento de la materia, que pasemos todos bien, ¿sí? Y estoy seguro que todos vamos a pasar porque esto no es nada complicado tampoco. Entonces no te afanes. Igual, claro, para ustedes o para la universidad se va a generar como una nota de aprobó o reprobó, pero hay una plataforma de notas donde ustedes cuando lo requieran, porque para sus trabajos, para sus especializaciones o demás, les van a pedir es un récord de notas y ustedes las necesitan en números, no en letras. ¿Listo? No cualitativas, sino cuantitativas. Entonces sí, ustedes se les van a calificar de las dos formas. Bueno, Sebastián, Profe, qué pena. Una pregunta, profe. dime, Jessica. Profe, ¿se va a manejar algún grupo de WhatsApp para su materia para que usted envíe alguna información? Sí, hay una persona que creó el grupo. Hoy me llamó alguien porque realmente yo no tenía contacto de ninguno, no me habían actualizado las listas. Una persona creó el grupo hoy. Yo le voy a pedir el favor a esa persona que escriba aquí en el mensaje del chat interno aquí de la plataforma Zoom donde estamos, el número telefónico al que le pueden, digamos que agregar su contacto de los que estén pendientes. ¿Sí? Ay, Entonces, sí, no sé profe, muchas gracias. si me puedan colaborar con eso. Yo reviso, no tengo claro el nombre de la alumna. Psicología nocturna. Acá me parece como administrador de grupo, son 320-448-4185. Sí, profe, soy yo, Laura Sánchez. Ya mandé mi Bien. número aquí. Bueno, listo, Laura. Entonces, por favor, los que no están en el grupo, le envían el contacto a Laura para que ella los ingrese. ¿Listo? Vamos a manejar este No, es mismo el grupo. mismo grupo. Vamos a manejar este mismo grupo, solo que las personas que no están incluidas le van a enviar el contacto a Laura para que ella los ingrese a este mismo grupo. ¿Listo?
Ya basado en todo esto, pues yo voy a sacar obviamente la lista, de ustedes. Hay que llevar igual un control de la asistencia. Tal vez en los grupos de trabajo me quede más fácil, ¿sí? Si hacemos 10 grupos de 7 personas, pues es más fácil llevar ese control de la asistencia por grupos. Bueno, muchachos, vamos a arrancar con algo del tema que tenemos que ver hoy. Vamos a ver parte de la teoría del origen de la vida. ¿Listo? Vamos a compartir, por favor, si se van generando preguntas, obviamente las van haciendo. Y empezamos con el tema. Ustedes me dicen si las imágenes se superponen, si lo minimizamos, si ahí está bien. ¿Listo? ¿Todos están? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Listo, muchachos. Estas que están enumeradas acá son de esas teorías sobre el origen de la vida que se han ido dando a través de la historia de la humanidad. Para nadie es un secreto que todos tenemos todavía dudas en relación a partir de dónde se generó la vida en la Tierra. Los seres vivos, todo lo que tiene que ver con la materia orgánica. Y pues se han ido presentando o generando estas teorías a lo largo de nuestra historia. Algunas inicialmente pues tuvieron una aceptación. Por eso mismo que tuvieron aceptación, pues es que las mencionamos dentro del estudio de esas teorías. Sin embargo, con el paso de los años fueron perdiendo su sustento o las fueron refutando algunos científicos que iban un poco más allá. Entonces vamos a hablar al respecto. Las más conocidas, el vitalismo, el creacionismo, la generación espontánea, el materialismo mecánico, la panspermia, la teoría físico-química y el planteamiento de la teoría de Oparin. Bien. Entonces vamos a empezar hablando del vitalismo. Esto acá. El vitalismo entonces postula la existencia de uno o más elementos inmateriales que ejercen distintos niveles de control sobre los seres vivos y sus actividades conscientes e inconscientes y posee relación con la divinidad. Entonces, son teorías en las cuales la parte de la divinidad estaba muy involucrada. Es muy similar a la teoría del creacionismo, sin embargo, la teoría del creacionismo es más basada en el libro de la Biblia. En el caso de la divinidad, pues ellos no solamente se limitaban a un creador, a un todopoderoso, sino que hablaban de otras fuerzas, de otros dioses, inclusive de cosas que venían del espacio, ¿sí? Y que ejercían pues niveles de control sobre los seres vivos y podían crear vida. Bien.
Entonces, ¿quién fue el principal exponente de esta teoría? No es necesario que tomen nota de todo lo que tenemos acá. Algunos de estos contenidos, pues, igual solamente los vamos a tratarnos de resumir un poco. Igual la presentación queda en la plataforma inmediatamente terminamos la clase. ¿Listo, muchachos? Su principal exponente del vitalismo es Hans Driech, para quien el vitalismo es la reacción contra el mecanicismo materialista. La teoría vitalista postula la existencia de un principio vital ajeno a la materia y que además puede explicar los fenómenos de todo viviente. Entonces tiene que ver mucho con auras, con dioses, con fuerzas y con divinidades. Bien. Entonces la relación que esta teoría tiene con la idea tradicional del alma le da un poco de actualidad en el tercer mundo y no solo entre científicos. Entonces son teorías relacionadas también con la presencia del alma en relación al cuerpo. Y esa idea tradicional de la presencia del alma, pues le daba como un poco más de permanencia, sobre todo en la parte tercermundista y entre algunos científicos. Esto fue perdiendo, obviamente, fuerza después de que los científicos empezaron a hacer cada uno sus estudios relacionados con la creación de la vida. Entonces, el padre de esta teoría fue George Ernst Stahl. Él, en lugar de admitir que había mucho que los conocimientos de su época no podían explicar, decidió utilizar el ánima o el alma para explicar esta incertidumbre. En el sistema de Stahl, el ánima se transformaba en el principio supremo que daba la vida a la materia muerta y participaba en la concepción, genera el cuerpo humano como su resistencia y lo protege contra la desintegración que solo ocurre cuando el ánima lo abandona y muere. Entonces ellos hablaban de la vida solamente por la presencia del ánima o del alma. Cuando el alma o el ánima ya no estaban, pues se perdía la vida. Después de que lo abandonaba, se llegaba a la muerte. Digamos que la pérdida del alma al morir es un concepto, pero pues el nacer con el alma no sabían explicarlo. En el caso del creacionismo, que es la que muchos de nosotros conocemos, en el caso del creacionismo, pues es una teoría del origen de la vida que nos habla de la creación de todos los seres vivos por medio de la mano o de la intervención más bien de un ser divino. Ellas requieren la intervención directa de un creador o un ser todopoderoso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de teoría relacionada con el origen de la vida, pues todos la conocemos y está en relación a la creación del cielo y de la tierra, la creación de los mares, la creación del día y de la noche, ¿cierto? Del agua, de la tierra y de los seres vivos como tal. Y por último, el hombre y su pareja, la mujer, Adán y Eva, ¿cierto? La teoría del creacionismo. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan todas las pruebas científicas, hechas en fósiles, geológicas, genéticas, etc.
Quiere decir que los teólogos siempre están en desacuerdo con los científicos cuando del estudio del origen de la vida se trata, ¿cierto? Todos los teólogos van a defender la teoría creacionista, todos van a defender que la vida proviene de un ser supremo, de un ser todopoderoso. Y pues también queda libre albedrío que cada uno de nosotros tengamos una creencia del origen de la vida, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, Camila, tú que has estado ahí muy pendiente, ¿me escuchas? Sí, profe, aunque soy Tatiana, es que este es otro computador. Bueno, Tatiana, Camila. Entonces, mira, Tatiana, según tu percepción, ¿el origen de la vida es más científico o más creacionista? Más Pues teórico. yo me basé sobre unas bases teológicas, pero pues hay muchos temas relacionados a la ciencia que pues como que me dejan la incertidumbre, entonces aún no me convence al 100% alguna de las dos. O sea, estoy ahí como en la mitad. Bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Carol? No te escucho, no te escucho. No tienes audio. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha, profe? Sí, ya voy contigo. Sigue, Carol. Yo pienso en la teoría creacionista, pero las otras teorías o la teoría ya como llamémoslo como científica o sí, la de los científicos, lo que hacen es explicar la manera del cómo el creacionista o el todopoderoso logró la forma de crear lo que hay, cielos, tierra, el ser humano. Sí. Entonces, tenemos, por ejemplo, de que el ser humano tiene los 14 elementos de la Tierra. Entonces, el hecho que lo descubrieran, pues, es la forma de explicar lo que hizo El todopoderoso. el creador. Bien, Todopoderoso, exacto. gracias. Astrid, ¿ibas a hablar? Sí, profe, yo tengo una duda. Es que me confundí con las dos teorías, ya que las dos hablan sobre la divinidad. Una se basa, digamos que en el alma como la fuerza que genera vida, ¿sí? Entonces, a partir del alma, digamos que se influenciaban cuerpos inertes y esos cuerpos inertes, al ser influenciados por un ánima o por un alma, iban a crear vida, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de teorías en la actualidad nuestra, pues nos van a parecer absurdas porque nosotros ya hemos tenido otros conceptos muy diferentes, ¿cierto? Claro, nosotros podemos hablar del alma, pero no lo vemos desde el punto de vista del vitalismo, sino desde el punto de vista de igual, teológico, ¿no? Que el alma acompaña al cuerpo y demás. Pero no es que el alma sea el que le dé la vida al cuerpo, ¿cierto? Bien. Bueno, gracias por Profe, participar. yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, ¿en qué teoría, digamos, uno tantas cosas que escucha y que lee, ahorita, o bueno, desde hace mucho tiempo también dicen como que nosotros también somos de los extraterrestres? Entonces, ¿dentro de qué teoría sería esa? Sí, ya vamos para allá. Dentro de las teorías que nos falta por conversar enseguida, vamos a hablar de la panspermia, se llama. ¿Listo? Profe, yo tengo también una duda. En un artículo que también leí, pues decía que en sí, bueno, eso fue, no me acuerdo muy bien cómo se llama el artículo, pero decía en sí que casi el ser humano no está comprobado que tenga un alma. Sí, exacto. Entonces, No se ha comprobado, pero pues tampoco se puede negar la existencia, porque digamos que los estudios se basan en la experiencia. La mayoría de los estudios que uno puede certificar los tiene que basar en la experiencia. Eso es lo que pasa con los científicos. Los científicos, para poder demostrar algo, deben hacer estudios basados en la experiencia y que la experiencia de ellos realmente demuestre en un estudio que sea conciso la existencia o no de algo, ¿sí? La parte teológica siempre va a hablar de la existencia del alma, perdón, y la parte científica puede que en algunos opositores de la teología digan que no, ¿sí? Sin embargo, cuando la gente estudia,
digamos que situaciones paranormales y ese tipo de cosas, muchos dicen haber visto espectros relacionados con el alma, ¿sí? Hay médicos que acompañan, digamos, la muerte de muchos pacientes, ¿sí? Sobre todo los médicos que trabajan en paliativos, y ellos hablan y hacen escritos sobre la vida después de la muerte. Y basados en esas experiencias, pues son, digamos que estudios que tienen cierta credibilidad por lo mismo, porque se basan en experiencia y hablan de que sí existe un alma. Entonces tendríamos que revisar. Les recomiendo ese libro, La vida después de la muerte, es de una doctora, una médico de cuidados paliativos y de cáncer. ¿De quién es el autor? No recuerdo el nombre, pero pues me comprometo a conseguírselo. Pero así se llama, La vida después de la muerte. Bien. En el creacionismo clásico, el origen cristiano, se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, de los seres vivos, el diluvio universal, tal como está escrito en el libro del Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. Entonces ellos no utilizan la ciencia para describir en el libro de la Biblia, ni siquiera en el libro de Génesis, cómo se forma esto, sino simplemente hablan del diluvio, de las especies, cada una de su género, para poder mantener la vida en la tierra después de este dicho diluvio, ¿cierto? Pero pues no concretan nada científico, solamente hablan lo que dice el texto del Génesis, habla del creacionismo como tal. Sigue siendo muy teológico, sigue siendo muy ligado a un ser supremo y al todopoderoso. Bien. Entonces, el creacionismo nos pide ignorar todas las pruebas relacionadas con la evolución. El creacionismo nos pide ignorar cuando hablábamos de los simios, de la formación de las etapas del hombre hasta el Homo sapiens, ¿cierto? Desde el Australopithecus y demás, hasta formar el Homo erectus y el Homo sapiens. Nos pide ignorar también lo relacionado con la panspermia, lo relacionado con la teoría de Oparin, que ya la vamos a ver, y con el vitalismo. Vamos a hablar de otra teoría diferente a las que hemos visto y que se llama la teoría de la generación espontánea. En esta teoría de la generación espontánea, vamos a correr esto. En esta teoría, pues, por ejemplo, se creía que la basura o los elementos en descomposición podrían producir organismos vivos cuando actualmente se sabe que los gusanos que se desarrollaron en la basura son larvas de insectos. Pero pues fue una teoría que se expuso en su momento. Como les decía, la mayoría de estas teorías han perdido fuerza y algunas pues ya no se consideran obviamente una influencia para hablar del origen de la vida. Pero en su momento esto fue lo que tuvo un auge importante, es decir que a partir de elementos en descomposición y de basura, pues se iban a generar seres vivos. ¿Por qué? Porque aparecían las larvas de los insectos. En ese entonces, Aristóteles creía que la materia no viviente podía generar vida. Entonces, la generación espontánea habla exactamente de eso, de que a partir de materia inerte o no viviente se podría generar vida por sí misma. Él pensaba que algunas porciones de materia contenían un principio activo y que él y ciertas condiciones pues podían producir finalmente un ser vivo. Esta teoría de la generación espontánea tuvo varios autores y uno de ellos, de los más importantes y conocidos, pues era Aristóteles.
Esta hipótesis dice que fue aceptada durante muchos años y se hicieron investigaciones alrededor de esta teoría con el fin de comprobarla. Vamos a ver cuáles fueron esas investigaciones, pero pues no tenía sentido. Por ejemplo, acá en la imagen que muestra que a partir de algo que no tiene vida, que sabemos, bueno, tiene una forma de vida diferente, porque no es que no tenga vida, pero es algo material e inerte, como el caso de un tronco de un árbol. Generar vida a partir de eso es en este momento ilógico mencionarlo. Pero pues ellos tenían su teoría y tenían que demostrarla. Durante el siglo XVII, muchos científicos se dieron a esa tarea de comprobar o también de refutar esa teoría. Y entre los más destacados científicos se encontraba Francisco Redi, Jean-Baptiste Van Helmont y Louis Pasteur. Estos tres. Francisco Redi, Van Helmont y Louis Pasteur. Y vamos a ver qué fue lo que hizo cada uno de ellos. Entonces, Jean-Baptiste Van Helmont fue un médico del siglo XVII y él realizó un experimento supuestamente para crear ratones. El experimento consistía en colocar una camisa sucia, como lo muestra acá la imagen, más unos granos de trigo durante 21 días. Y el producto final era que se iban a aparecer unos roedores o unos ratones. Lo que falló en su experimento fue que solo consideró los resultados del experimento ignorando todos los factores externos. O sea, puso su camisa, puso su trigo y se fue 21 días, pero pues no generó un ambiente apto para hacer un experimento de ese tipo. No utilizó un ambiente hermético, sellado, qué sé yo. Sí, ya vamos a ver el por qué. Francisco Redi, de la misma época, quien se oponía, fuertemente, era uno de los opositores a esta teoría de la generación espontánea, él desarrolló un experimento para refutar la validez de esta. ¿En qué consistía el experimento de Francisco Redi? Realmente es un experimento con mucha lógica. Es un experimento donde colocaba un pedazo de carne en 3 frascos. 2 de los frascos iban a estar sellados y uno iba a estar abierto. Uno de los frascos iba a tener un sello o una cerradura bien hermética. Al segundo le iba a colocar una selladura, pero con algodón, ¿sí? Y al último, pues lo iba a dejar abierto. Entonces, la conclusión de este experimento, que fue muy criticado, dice, por los defensores de la teoría de la generación espontánea, porque ellos decían que ya que el aire no podía entrar a los frascos sellados, que por lo tanto el principio activo no podía entrar. Y el principio activo, según ellos, era el aire que los proveía de oxígeno. Entonces, acá en esa teoría podemos ver lo siguiente. La carne como tal, sellada herméticamente, sellada con una gasa y descubierta o sin sello o al aire libre, pues simplemente lo que evidenció es que siempre se iba a ver atraído por las moscas en estos 2 frascos. En este podía ingresar porque no tenía ningún sello hermético, entonces ingresaba, colocaba sus larvas y obviamente iban a aparecer las larvas en movimiento y nuevas moscas. En este las larvas también se criaban, pero se criaban en la tapa, no alcanzaban a llegar a la carne. Y en este nunca hubo contaminación. ¿Sí? Entonces en este tipo de experimento, podríamos ver, dime. Vamos a cerrar ese micrófono. Bien. Entonces, claramente, la vida no surgía a través de la carne ni de materia inerte, sino que simplemente eran moscas y larvas que aparecían. El estudio de la entomología o de los insectos que aparecen relacionados con la carne, con la muerte y este tipo de cosas es muy común. En el caso de la criminalística,
las moscas que aparecen para determinar el tiempo de muerte de un cadáver, una víctima, es muy importante y arrojan muchos datos. Con decirles que hay una mosca que aparece premortem, digamos en una situación donde el individuo está, digamos que en sus últimas y a punto de fallecer, las moscas pueden aparecer hasta un día antes de, y ya es un signo clínico de que hay partes de su cuerpo que están perdiendo vitalidad. ¿Listo? Bien. Lázaro Spallanzani rechazó la teoría de la generación espontánea y sus experimentos. Aunque fallaron, abrieron el camino de Louis Pasteur. Este hombre empezó a hacer un experimento calentando o haciendo unos cultivos de unos caldos que los llevaba a unas temperaturas importantes. Esos experimentos que él hizo fallaron, pero pues fueron los experimentos que continuó Louis Pasteur, que digamos que se le ocurrió modificar ciertas de las bases que tenía Lázaro y pudo llevar su investigación un poco más allá y ser un poco más efectiva. Este individuo, Lázaro, sus experimentos se basaban en los experimentos del padre católico John Needham, quien calentó un caldo de carne sellado. Después de esto encontró microorganismos en el caldo, lo que para él demostraba la teoría de la generación espontánea. Spallanzani repitió este experimento, pero sellando con más cuidado los caldos y calentándolos durante una mayor cantidad de tiempo. Cuando uno calienta un líquido, un caldo o ese tipo de cosas, es donde vamos a hablar aquí enseguida de Louis Pasteur. Lo que se genera es la pasteurización o la muerte de los microorganismos que puedan contener ese líquido que estamos calentando. Él demostró que los caldos no generaban microorganismos mientras los recipientes se mantuvieran herméticamente cerrados y habiendo sido esterilizados. ¿Alguno reconoce esta figura que se llama como una cápsula de Petri? ¿Han escuchado hablar de eso? Donde se hacen cultivos. Como un agar. Sí, similar. Que tiene para cultivar gérmenes o algo así, bacterias, microorganismos. Exactamente. Esto de que viene desde esta época es un avance para la ciencia obviamente muy, muy importante. Nosotros conocemos los microorganismos que son los que en este momento nos tienen acorralados, ¿cierto? No los vemos, son enemigos silenciosos. ¿Sí? Y los más comunes pues son obviamente las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. ¿Cierto? Cuando se hacen estos cultivos, les voy a poner un ejemplo. Uno de los más comunes y más frecuentes utilizados en medicina es el urocultivo, que es un cultivo de orina. Cuando una persona tiene infecciones de orina repetidamente, ¿sí? O en el embarazo de alguna de ustedes, si alguna vez ha tenido, generalmente en el embarazo siempre se manda un cultivo cuando hay síntomas en la orina. ¿Por qué? Porque estos cultivos nos permiten aislar estos microorganismos. Si nosotros sabemos contra qué nos estamos enfrentando, pues vamos a poderlo contrarrestar. Digamos en este crecimiento, vamos a poner un ejemplo, que esto sea una bacteria, que es la Escherichia coli, que es la más frecuente de encontrar en las contaminaciones de la orina. Ya sabemos que se está cultivando, que hay un crecimiento, se pueden contar las colonias de esa bacteria en este dispositivo. Pero también existen unos discos de antibióticos que nosotros vamos a regar en toda esta superficie. Entonces aquí vamos a poner penicilina, aquí vamos a poner cefalexina, aquí vamos a poner un trimetoprim-sulfa, aquí vamos a poner una quinolona, una ciprofloxacina, medicamentos diferentes antibióticos, ¿sí? ¿Ese es el que le llaman antibiograma, profe? Eso es un antibiograma, sí. Entonces, ¿qué pasa con eso?
que si la bacteria, si yo coloco el disco acá y las bacterias se empiezan a alejar de ese disco, quiere decir que ese antibiótico es sensible, esos microorganismos, las bacterias son sensibles a ese antibiótico. Mientras que si se siguen agrupando alrededor del disco, digamos el disco de ampicilina, se siguen agrupando ahí como si nada, no les hacen ni cosquillas, pues uno ya sabe que son resistentes a ese medicamento. Y de los que sí logran alejar la bacteria y hacer como un bloqueo, estos van a ser los antibióticos que vamos a utilizar. Entonces, eso es muy importante y esto es lo que se resulta de esos estudios científicos. Ellos estaban tratando de buscar el origen de la vida, pero pues dejan otras cosas importantes para la ciencia. Recuerden que cuando uno trata bacterias, tiene que tratarlas ¿con qué se tratan las bacterias? Con antibióticos. Eso, con antibióticos, ¿cierto? ¿Y con qué se tratan los virus? No hay una forma de cómo tratar los virus. Con antivirales. Antivirales, claro, lo que pasa es que todos los virus son diferentes. ¿Y con qué se tratan los hongos? Con antimicóticos. Antimicóticos. Y los parásitos, pues con antiparasitarios, ¿cierto? Antiparasitarios. Pero la mayoría de las infecciones de la época y respiratorias y demás son virales, son por virus. Y la mayoría de nosotros abusamos de los antibióticos, porque todo el que llega con una gripa y algo de tos a la farmacia le dan acitromicina, le dan amoxicilina, le dan cefalexina, pero resulta que es un virus y no es una bacteria, entonces no tiene sentido. Si alguien tiene vómito y diarrea, terminan dándole antibióticos, metronidazoles, sulfas, y no tiene sentido, porque son virus, no bacterias. ¿Listo, muchachos? Así que por favor no exageren en el consumo de antibióticos. Bien. Entonces este señor, Louis Pasteur, que fue un químico y bacteriólogo francés, que se oponía a la teoría de la generación espontánea, pues él realizó una serie de experimentos que probaron definitivamente que los microorganismos se generaban a partir de otros microorganismos, no a partir de materia inerte, ni a partir de ropa sucia, ni a partir de nada parecido. Bien. Siguiente. Él utilizó 2 frascos en cuellos de cisne, en cada uno de ellos metió cantidades iguales del caldo de carne y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos. La razón de usar este tipo de frasco fue que su forma en ese le permitía que el aire entrase, pero que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. ¿Sí? Ingresaba el aire y él podría decir que ahí estaba el tal principio activo que generaba vida, pero los microorganismos no podían salir. Y él pudo determinar que los microorganismos provenían de otros microorganismos y no que se formaban de materia inerte. Bien. Después de hervir esos caldos, se encontró que ninguno presentaba microorganismos y que los microorganismos que se quedaban en el cuello en forma de S, pero si el frasco se volteaba o el cuello se rompía, el caldo se contaminaba. De ahí es donde viene la pasteurización, ¿cierto? La leche pasteurizada y ese tipo de cosas están relacionadas con eso, con llevar a temperaturas importantes, descontaminar y dejar libre de microorganismos y sellar herméticamente para no permitir contaminaciones con otros microorganismos. Bien. La teoría del materialismo mecánico. Esta no fue muy conocida. Habla de que los filósofos de la época trataban de explicar el origen de la vida por medio de una corriente. El materialismo mecánico tiene que ver con la influencia de la época de algo relacionado con
la matemática sobre todo y la mecánica, que establece que los fenómenos involucrados en la vida pueden explicarse en el marco de los procesos físicos, químicos y que la línea entre lo vivo y lo inerte no está claramente definida. Trataron de meterle mecánica y matemática a las teorías de la vida. Hay a varios que se les está cayendo el internet, según veo. Bueno. El fortalecimiento del materialismo mecanicista tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII por Hobbes y por Descartes. Esta forma de materialismo fue condicionada por el hecho de que por aquel entonces solo la mecánica y las matemáticas, de entre otras las ciencias, habían alcanzado un nivel de desarrollo relativamente alto. ¿Sí? Las personas en estos siglos se dedicaban mucho a crear cosas que fueran útiles para la humanidad y le prestaron un poco de importancia a buscar el origen de la vida. Entonces ellos solamente hablaban de esto, de ingeniería, de construcción, de mecánica y de matemáticas. Y acá viene la que mencionaba su compañera en relación a la influencia extraterrestre del origen de la vida, y es la teoría conocida como la panspermia. La panspermia. Bien. En la panspermia, entonces, la hipótesis original de esta teoría propuesta por Svante August Arrhenius, suponía que la vida en la Tierra se originó gracias a la contribución cósmica de seres vivientes provenientes de algún punto del universo. La hipótesis científica emitida por los exobiólogos habla acerca de sustancias químicas complejas que se habrían formado desde los orígenes del universo, los cuales alcanzaron la Tierra en un momento determinado. En estas teorías ellos las basaban pues diciendo que encontraron microorganismos en algunas piedras o meteoritos. Durante sus investigaciones, los científicos que encontraban estos meteoritos o estas piedras provenientes del espacio exterior les encontraron como muestras de aminoácidos similares al ADN y al ARN, que hacen parte de los materiales genéticos. Y ellos entonces intentaron hacer esta hipótesis de la panspermia. Vamos a verla aquí. Esta nueva hipótesis surgió cuando algunos investigadores encontraron esas moléculas orgánicas que se llaman los aminoácidos. Los meteoritos provenientes del espacio profundo, quizás algunas materias orgánicas provenientes de otros lugares del universo, habían arribado a la Tierra primitiva. ¿Sí? Entonces acá en el meteorito venían estas cadenas de aminoácidos y iban a ingresar a la Tierra, y esas cadenas de aminoácidos formaban ADN, ARN, capaces de producir vida. Sin embargo, pues esto también después tuvo como una pérdida de fuerza esta teoría, porque las temperaturas que se presentan al ingreso en la atmósfera son temperaturas muy altas, y esas temperaturas son incompatibles con la vida. ¿Sí? Entonces no se consideró después esa teoría. Lo mismo, microorganismos que vienen del espacio y que van a ingresar a la Tierra. Se llama la teoría de la panspermia. Las pruebas a favor de la teoría. Entonces, existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias
capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo. Algunas bacterias que se transportaron accidentalmente a la Luna predijeron revivirse sin dificultad en su regreso a la Tierra. Entonces quiere decir que cuando el hombre visitó la Luna, pues de manera accidental llevó bacterias y en su regreso a la Tierra, pues podrían sobrevivir o revivir esas mismas bacterias. Eso hace parte de las pruebas en favor de esa teoría. En un análisis de la lluvia roja se encontró estructuras similares a los microbios terrestres, pero sin indicios de ADN. ¿Sí? Entonces, en esas lluvias de meteoritos que se presentaron, se encontraron estructuras similares, pero carentes de ADN, lo que le quitaba un poquito también de fuerza a la teoría. El ADN, pues ustedes saben que son las proteínas y los aminoácidos que van a contener el material genético. Las críticas de esta teoría. Entonces, se dice que no resuelve el problema de cómo surgió la vida, sino pasa la responsabilidad a algún lugar del espacio. También que aún no se conoce concretamente si las bacterias pueden sobrevivir a las condiciones extremas de un meteorito entrando en la atmósfera, que era lo que yo les mencionaba. Es muy difícil a esas temperaturas mantener eso. Bien. Bien, bien. Siguiente. Esta teoría físico-química fue la que cobró y tuvo más fuerza, y digamos que es como la que se admite aún en nuestros tiempos, relacionada con el origen de la vida. La teoría físico-química, Oparin, el Sol y las descargas eléctricas dan origen a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se van a encontrar en el agua, en el mar. Bien. Se llama así a esta teoría porque se basa en condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que hicieron posible el surgimiento de la vida. Hipotetizada por el biólogo soviético Alexander Oparin y el británico Haldane, que trabajaban independientemente. Ellos enunciaron unas hipótesis con las que se intentaba explicar el origen de las primeras sustancias que formaron parte de los seres vivos. ¿Cuál es el planteamiento de esa teoría? Esas condiciones propuestas de la Tierra en su etapa primitiva tenían que ver con unas temperaturas muy elevadas, una radiación proveniente del Sol, unas tormentas eléctricas y una actividad volcánica. Todas estas cuatro condiciones sumadas iban a generar un impacto sobre el agua, ¿sí? Y a partir del agua o de los océanos se iban a generar esos seres vivos. Estas condiciones alteraron a las sustancias que se encontraban en la Tierra, como el hidrógeno, el metano, el amoníaco, el vapor de agua y el ácido sulfídrico. Estas se combinaron y crearon moléculas orgánicas muy sencillas llamadas monómeros biológicos. En la actualidad esta es la teoría más aceptada. Los monómeros biológicos, cuando veamos biocompuestos, vamos a hablar de que hay ciertas sustancias que son las que forman materias orgánicas, como el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Es posible que el primer paso de la formación de esos monómeros se iniciara en la atmósfera y que estos compuestos se precipitaran al océano primitivo, junto con la lluvia, donde se complementaba la formación
de los monómeros biológicos. Todo iba a terminar en el océano y a partir del océano se iban a crear esos microorganismos que posteriormente iban a abrirse paso, iban a evolucionar, iban a cambiar su forma y todo lo demás relacionado con el ecosistema donde les correspondiera sobrevivir. La vida debió ser la unión de sus monómeros biológicos para formar moléculas un poco más complejas que se iban a llamar polímeros. Las proteínas y los ácidos nucleicos son ejemplos de polímeros. ¿Sí? Ya cuando estemos hablando de proteínas vamos a ver que los ácidos nucleicos sobre todo son polímeros que hacen parte de nuestro material genético. Después, esos polímeros se iban a condensar para constituir agregados más complejos en forma de pequeñas gotas que quedaron flotando en los mares primitivos. Oparin demostró estos nuevos compuestos como coacervados. Entonces, todo se iba a originar por las condiciones primitivas de la Tierra. Entonces, la radiación solar, las tormentas eléctricas. Esos coacervados son principios orgánicos que se presentan o que presentan un elevado grado de organización. Tenían un metabolismo primitivo, se alimentaban de un caldo primitivo y eran capaces de multiplicarse. Entonces se iban uniendo esas moléculas, iban formando coacervados o compuestos un poco más complejos, que iban a tener unas características relacionadas con polímeros, con ADN y con materiales orgánicos. Bien, muchachos. Bueno, vamos a detener aquí la presentación de hoy. Tenemos aquí. Bueno, muchachos, nosotros estoy contando 77 participantes conmigo. Yo creo que podemos hacer 10 grupos, o 9 grupos de 10 personas y un grupo de, de 7 personas y un grupo de 6. No sé si les parezca, para que podamos trabajar así. 10 grupos. Ustedes me dirán si están de acuerdo. Sí, profe. Bueno, ahora ya son 78. No sé de dónde salen más. Acabo de llegar otro. Dios mío. Bueno, creo que tengo que revisar esas listas actualizadas, mirar que todos estén, el que no esté, incluirlo. Mañana sacamos un espacio para eso. ¿Listo? Voy a buscar entonces 10 temas para repartirlos y que los podamos trabajar en las siguientes clases. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, es que ingresé un poco tarde. Quisiera saber si los grupos su merced los escoge o nosotros los escogemos. Yo creo que podríamos generar como un formato por Excel con la monitora del grupo. Podemos generar un formato por Excel donde colocamos los grupos de a 7 participantes. Ustedes los van formando si quieren, si ya se conocen la mayoría. Por ejemplo, los nuevos yo creo que alcanzan a ser como 6 o 7. Qué pena te interrumpo. Dime. Profe, es que nosotros ya teníamos grupos conformados por 6 personas. ¿Podemos seguir con esos mismos grupos? Ah, sí. En ese orden de ideas saldrían como 10, 11 presentaciones. Una Pero preguntita. Buenas noches. Nosotros también tenemos un grupo conformado y somos 9. ¿Se podría? 9. Pues muchachos, yo realmente no le veo mucho problema a eso. Lo importante es que se vea el trabajo de todos, que las personas realmente se involucren con el tema que van a presentar, que todos lo dominen, ¿sí? Que se socialice de una manera pues correcta, que ustedes tengan como esa intención de hacer una buena presentación.
No tengo problema por los grupos. Ya más de 9 sí no creo, es como complicado. ¿Sí? Pero pues los que me dicen que tienen grupos de 6, 6. Y los, pues si quieren reenvíenmelos al grupo del WhatsApp como los conformen o creamos el formato de Excel como les digo. Y lo podemos ingresar por ahí. Y tratemos de hacerlo de manera ordenada. Con eso de ahí nos basamos para muchas cosas, para las notas, para la asistencia, para todo. ¿Listo? Entonces voy a ver si puedo crear ese formato y se los socializo. Mientras tanto, ustedes van haciendo sus grupos de trabajo, se ponen de acuerdo. Entre ustedes los que se conocen y el grupo de los que llegaron nuevos, pues podrían hacer el grupo ustedes mismos también. Un solo grupo, que si no estoy mal, conté aquí como 7 también. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, Dios, ¿cuántos son? Bueno, a ver, miramos cómo los acomodamos. Bueno, muchachos, entonces voy a detener aquí la grabación un momentico.